Buenos días y bienvenidos al programa de sesiones organizados por la Gerencia de Atención Integrada. El título de la sesión de hoy es Secuenciación de nueva generación, conceptos básicos y aplicaciones. Exponen Melise Milano, MIR de cuarto año de Bioquímica, y Andrés Magay, FIR de cuarto año de Análisis Clínicos. Gracias. Vale, gracias. Hola a todos, buenos días. Vamos a entrar en calor, hace mucho frío. Bueno, en la mañana de hoy vamos a conversar sobre la secuenciación de nueva generación. Somos, para los que no nos conocen, Andrés Magay y Melise Milano, somos residentes del cuarto año de Análisis Clínicos y de Bioquímica Clínica. El objetivo de la sesión de hoy es introducir algunos conceptos básicos y conversar brevemente sobre los fundamentos técnicos y aplicaciones de la NGS en la práctica clínica. La sesión está estructurada en dos partes. En la primera parte les hablaré un poco sobre, haré un repaso sobre los conceptos, algunos conceptos básicos de genética. Luego hablaré un poco sobre lo que es la secuenciación y el genoma humano y luego daré algunos ejemplos de aplicaciones clínicas de la NGS. Y posteriormente Andrés profundizará un poco más en el tema, nos hablará del flujo de trabajo de la NGS y luego cómo se realiza muy brevemente el análisis bioinformático de todas las bases de datos que resultan de esta técnica. Por último, nos dará un ejemplo a través de la interpretación de un informe de NGS. El ADN, como todos sabemos, es la molécula que contiene el material genético y en los organismos eucariotas se encuentra almacenada principalmente en el núcleo y una mínima cantidad en las mitocondrias. Dentro del núcleo, el ADN se encuentra organizado estructuralmente en 23 pares de cromosomas. ¿Pasa algo? No. En 23 pares de cromosomas y todo el material genético de un dote cromosómico es lo que se llama genoma. En el ADN, el ADN también cuenta con una estructura a mayor aumento constituida por genes. Los genes son segmentos que constituyen la unidad funcional del ADN y se encuentran muy bien delimitados dentro de la cadena de ADN, bueno, los que hemos podido identificar hasta el día de hoy. A mayor aumento, la cadena de ADN está constituida, es una doble cadena helicoidal y ambas cadenas están unidas por nucleótidos. Los nucleótidos a su vez están formados por un fósforo, un azúcar y las bases nucleotídicas o bases nitrogenadas que son de 4 tipos, la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Y el orden en que ellas se combinan una detrás de la otra es lo que determina el código genético. A mayor aumento, un gen, vamos a imaginar la imagen anterior y la vemos a mayor aumento y vemos cómo el gen está constituido por dos partes, los exones y los intrones. Los exones representan el 2% de todo el genoma y se les denomina regiones codificantes del ADN porque ellos son los que contienen la información que permite a partir de esta sintetizar todas las proteínas. El resto corresponde a los intrones. Y si vemos esto a mayor aumento, si cogemos una de las dos hebras y las estiramos, podemos identificar en colores, acá que sería los exones, y entre los exones podemos ver una gran cantidad de material genético, de bases que corresponden a los intrones, que se les llama región no codificante. No se sabe exactamente a ciencia cierta cuál es la función de esto, pero se sabe que cumplen un papel muy importante en la regulación de la expresión génica. Entonces, el dogma central de la biología molecular establece que el ADN contiene, es como un manual de instrucciones, y contiene una cantidad de genes que determinan que a partir de se haga la transcripción de la información al ARN y luego el ARN sea el responsable de la síntesis de las proteínas. Si ocurre algún error o algún defecto en este proceso, entonces las proteínas que se generan van a ser proteínas patológicas o alteradas. Y esto es lo que conocemos como variante o mutación. Pero no todas las mutaciones se van a expresar de la misma manera y no todas las mutaciones o variantes van a generar una enfermedad.
Entonces, dependiendo del impacto que tenga esta mutación o esta variante en el normal desempeño de estas proteínas que se sintetizan, las podemos clasificar en grandes rasgos en 3 grupos: en variantes de significado incierto, en variantes no patogénicas y en variantes patogénicas. ¿Y cómo podemos saber que existen estas mutaciones? Y además, ¿cómo podemos clasificarlas? Pues a través de la secuenciación. ¿Y qué es la secuenciación? Pues un conjunto de técnicas bioquímicas que se utilizan para determinar el orden de los nucleótidos en una molécula de ADN o en una molécula de ARN. La secuenciación como técnica surgió en el siglo pasado gracias a la gran cantidad de aportes que hicieron muchos investigadores que le precedieron. Así tenemos que en el año 1865 Mendel describió las leyes de la herencia. 5 años después, Friedrich Meissner aisló por primera vez el ADN, y en 1940 Oswald Avery demostró que el ADN es el transmisor de la información genética. En el año 1951, Rosalind Franklin fue la primera persona que hizo una fotografía del ADN, de la estructura del ADN, sobre la cual posteriormente se basaron Watson y Crick para hacer el modelo de doble hélice helicoidal, de doble cadena helicoidal. Pero no es hasta el año 1977 cuando ocurre quizá uno de los mayores aportes en la genética, que es cuando aparece, por supuesto, entre estas 2 fechas hubo muchísimos aportes que llevaron a este momento, pero en el 77 nace la técnica de secuenciación de Sanger, que es lo que denominamos secuenciación de primera generación. Fue creada por Frederick Sanger, y esta técnica fue la que impulsó que posteriormente surgieran otras técnicas como el FISH, como los microarreglos y la PCR. Es así que en el año 1983 Kary Mullis inventó la PCR, que no es más que un sistema de amplificación miles y miles de veces de un segmento de ADN que simula in vitro lo que es la replicación del ADN. Y gracias a esta técnica, la secuenciación de Sanger, que en un principio era manual, pasó a ser automatizada. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo se realiza la técnica de secuenciación de Sanger? Pues no es más que se forman cadenas a través de PCR que son marcadas con fluoróforos y se le asigna un color a cada una de las bases. Luego, estas cadenas de diferentes longitudes son leídas o clasificadas a través de un procedimiento de electroforesis capilar, y luego la señal fluorescente que es emitida por un sistema de láser es capturada por un secuenciador automatizado. El resultado se expresa en una gráfica, que es esta que vemos acá, que se llama cromatograma, y lo que nos va a representar es la secuencia de un gen de aproximadamente entre 800 y un máximo de 1000 pares de bases. Entonces, el cromatograma de una secuenciación de Sanger se ve de esta manera, donde observamos picos y vemos que cada base tiene asignado un color. Esta secuenciación, que es la del paciente, se compara siempre con una secuencia de referencia y con un paciente sano que sirve de control, para poder identificar mutaciones como las que vemos acá, donde hay el cambio de una base por otra. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta secuenciación de primera generación? Pues muchas, múltiples, en la investigación básica de la biología molecular, en la biomedicina, en genética humana, microbiología, etc. Sirve para secuenciar genes individuales, y en la práctica médica diaria se utiliza básicamente para la detección de mutaciones. Algo muy importante es que la secuenciación de Sanger, aun cuando fue inventada hace tantos años, sigue siendo hoy en día la prueba de gold estándar para validar todas las tecnologías que han surgido posteriormente, hasta el día de hoy. Limitaciones, claro, como todas las técnicas. Tiene una productividad limitada, tiene un coste relativamente elevado, lo que hace que pruebas clínicas y proyectos grandes de investigación se hagan lentos y costosos. Entonces, vale, ¿cómo lo aplicamos? Pues les traigo un ejemplo de un paciente que desde el punto de vista clínico y por fenotipo tenga una fibrosis quística, y el estudio que se solicita es el de un solo gen, que en este caso es el de la SFTR, que contiene las mutaciones para la fibrosis quística.
Luego de que surgió la secuenciación de primera generación y la PCR en el tiempo, pues en el año 1990 surge uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad y quizá uno de los que ha determinado un cambio muy importante en los avances médicos, que fue el proyecto Genoma Humano. Empezó en el año 1990 y tuvo una duración de 13 años, cuyo objetivo fue, tenía muchos, pero básicamente el de identificar, secuenciar y cartografiar todos los genes del genoma humano, utilizando la técnica que teníamos para ese momento, que era la secuenciación de Sanger o de primera generación. Tuvo un coste aproximadamente de $3.000 millones norteamericanos, participaron más de 5 países y muchísimos laboratorios en todo el mundo, y tuvo muchos logros. Entre ellos, voy a nombrar los más importantes, fue que se logró secuenciar aproximadamente el 99% de todo el genoma humano para ese momento, que contenía entre 20 y 25.000 genes. Logró demostrar que los seres humanos somos idénticos desde el punto de vista genético en un 99.9%. Y sobre todo, este proyecto lo que hizo fue impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación. Así, tenemos que en el año 2005 apareció la primera plataforma comercial de la secuenciación de segunda generación, o NGS. NGS por las siglas en inglés, también se le llama secuenciación en paralelo o secuenciación masiva, todas son sinónimos. La primera casa comercial que sacó estos equipos fue La Roche en el año 2005, seguida por Illumina en el 2007 y John Torrent en el 2008, y ya en la última década ha aparecido lo que se llama la secuenciación de tercera generación por estas dos empresas en el año 2015 y 2011 y 2015. La diferencia a grandes rasgos entre estas dos es que la última, la de tercera generación, realiza la secuenciación en tiempo real y no requiere la preparación de las muestras que sí se necesita con la secuenciación de segunda generación. Es importante también decir que si bien aparecieron en estas fechas, no se quedaron allí. Todas y cada una de estas tecnologías y estas plataformas se han actualizado una o más veces, tanto que hasta el día de hoy, en el 2021, ya tenemos la secuenciación de cuarta generación. Entonces, ¿qué es la NGS? Pues la NGS es un conjunto de técnicas que permiten realizar la secuenciación de ADN o ARN de forma masiva y paralela. Ya Andrés le explicará luego a qué se refieren esos términos. ¿Cómo? Pues en el menor tiempo y a un menor coste, y se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de muchísimas enfermedades. A través del estudio de la secuenciación de genes que pueden estar asociados a una sola enfermedad o a un grupo de enfermedades que pueden ser muy heterogéneas. Podemos identificar, gracias a la NGS, un sinfín de variantes, pero a grandes rasgos se dividen en 3 grupos. Las primeras se llaman SNVs, que son las variantes de nucleótido simple, es decir, donde hay mutación de un solo nucleótido. Están también las variantes de pequeñas deleciones o inserciones llamadas indels, y luego están las grandes deleciones y duplicaciones que se denominan CNVs. La NGS no solo determinó un avance técnico, sino que además determinó una inflexión en los costes de esta prueba, tanto que, como podemos ver acá en la gráfica, para el año 2001 el coste de un genoma humano rondaba los $100 millones, y en el año 2005, cuando aparece la NGS, podemos ver cómo descendieron los precios considerablemente, los costes, hasta el día de hoy, donde cuesta menos de $1.000 secuenciar el genoma humano. Entonces podemos ya a este punto establecer diferencias entre la secuenciación de primera y de segunda generación. El Sanger o la de primera generación permite analizar exones de un solo gen, como habíamos visto en el ejemplo anterior. En cambio, la NGS permite analizar simultáneamente varios genes. La longitud de lectura del Sanger puede ser hasta de 1000 pares de bases, y la NGS realiza lecturas más cortas, pero mayor número de ellas. Como vemos acá, el Sanger permite hacer una lectura de una muestra, en cambio la NGS permite realizar miles o millones de lecturas de una sola muestra. Ventajas, pues el Sanger tiene una mayor precisión, y de ahí que todavía se considera la prueba gold estándar, como les decía anteriormente, y la mayor ventaja que tiene la NGS, bueno, entre otras, es que tiene una buena relación coste-beneficio. Desventajas,
pues el Sanger tiene unos costes muy elevados con un mayor consumo de tiempo. En cambio, la NGS permite el análisis de gran cantidad de datos, pero que generan mucha información y que también tiene una alta tasa de error. En cuanto a la productividad, decir que el trabajo que realiza un equipo de NGS corresponde más o menos al trabajo que realizarían 120.000 equipos de Sanger o de secuenciación de primera generación. Gracias a todas estas tecnologías existen un gran abanico de aplicaciones técnicas que se pueden hacer a través de la secuenciación del ADN o del ARN, como ya había dicho hace rato. Y existen muchas aplicaciones técnicas, voy a mencionar solo las más importantes. En el ADN podemos hacer la secuenciación del genoma completo o secuenciaciones dirigidas que pueden ser de exoma o de paneles de genes, y en el ARN podemos hacer estudios de transcriptomas y de expresión génica. Repito, estas son algunas porque son muchísimas más. Y ahora nos vamos a enfocar en las tres primeras. Esta es una representación gráfica de lo que sería el genoma completo. Si tomamos o extraemos de esto un fragmento más específico, sería lo que denominaríamos exoma. El exoma. Y el exoma está constituido por los exones. Recuerden que los exones representan el 2% de todo este genoma. Y si vamos más allá y seleccionamos áreas mucho más específicas, pues es el equivalente a lo que son los paneles de genes, para que tengan una idea. Desde el punto de vista técnico, cuando secuenciamos el genoma completo, estamos secuenciando alrededor de 3.000 millones de pares de bases y nos va a arrojar aproximadamente 5 millones de variantes. En cambio, cuando secuenciamos el exoma, que solo va a secuenciar los exones, pues nos va a aportar el estudio de 25.000 genes, que es lo que tenemos en nuestro genoma, con aproximadamente unas 70.000 variantes. En cambio, cuando estudiamos los paneles de genes, vamos a estudiar solo un número de genes determinados que están dirigidos específicamente o clasificados dependiendo de lo que queremos investigar o lo que estamos sospechando clínicamente. Hasta el día de hoy, dado la gran cantidad de trabajo y de información y de análisis que requiere el genoma, pues no se puede utilizar diariamente para el diagnóstico. Hoy en día se utiliza principalmente en el área de la investigación. Sin embargo, el exoma completo y los paneles de genes ya se utilizan de manera rutinaria para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de muchísimos pacientes. Entonces vamos a mencionar algunas características de cada uno de ellos. Bueno, que los paneles de genes se secuencian con ellos genes que están implicados en una misma patología, en pacientes cuyo fenotipo es claro y cuya causa puede tener un origen en múltiples genes o genes que se relacionen entre ellos, como vamos a ver en el ejemplo. Estos paneles pueden incluir desde 2 hasta cientos de genes, y en cuanto a las limitaciones, que tienen que ser actualizados periódicamente, y evidentemente si no estamos estudiando gran cantidad de material, pues van a quedar zonas de interés que no se van a cubrir o se van a cubrir de manera parcial. Entonces traigo un ejemplo de una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama a quien se le solicita un panel de genes, y en este caso se le solicita un panel de genes que tiene 52 genes. 52 genes que están relacionados con el cáncer de mama, de ovario y de colon. Podemos identificar, por ejemplo, entre todos estos el BRCA1 y el BRCA2 y muchos más. Esto sería un ejemplo. Cuando tenemos enfermedades donde no sabemos exactamente cuáles genes queremos estudiar, pero sospechamos que hay una base genética que lo explica, entonces acudimos a la secuenciación del exoma, y acá pues cuando secuenciamos el exoma somos capaces de identificar o podemos identificar nuevos genes candidatos a causar una patología, y se utiliza básicamente en enfermedades con una alta heterogeneidad, tanto fenotípica como genética. Si secuenciamos todo el exoma, pues vamos a secuenciar igualmente mucha cantidad de información, que son 20.000 genes. Entonces se han creado estrategias dentro de los exomas para reducir ese número de genes, y es lo que se llaman exomas clínicos, que engloba aproximadamente 7.000 genes, pero de condiciones clínicas que ya son conocidas y que están actualizadas. De forma que nos ahorramos muchísimo tiempo y muchísima información. También existe la estrategia del exoma en trío, en el cual
se secuencian los 20.000 genes del paciente que tiene la patología y se hacen casos donde los padres son sanos. Entonces se secuencia el exoma del paciente y el exoma de ambos padres y se hace un análisis comparativo, el cual arroja bastante resultados muy buenos. En cuanto a las limitaciones, pues como estamos secuenciando el exoma, pues no se van a poder detectar variantes que están fuera de estas regiones. Tiene una capacidad limitada para la detección de CNVs y complicaciones, evidentemente, de análisis por un mayor volumen de secuencias si lo comparamos con los paneles de genes. Como ejemplo, un paciente que tenga un trastorno del neurodesarrollo, no sabemos exactamente qué genes están asociados, pero en este caso podemos realizar la secuencia del exoma clínico que engloba 7.000 genes. En cuanto a la secuenciación del genoma completo, pues este va a permitir secuenciar no solo las regiones exónicas, sino también las intrónicas y el ADN mitocondrial, porque hay mutaciones también en los intrones y en el ADN mitocondrial. Si secuenciamos solo el exoma, pues no vamos a poder analizar estas otras regiones. ¿En qué casos los utilizamos? En casos de enfermedades o síndromes genéticos complejos sin caracterización molecular de su enfermedad. Limitaciones, pues tiene una inmensa cantidad de información que va a ser difícil de analizar y de almacenar, con un sinnúmero de variantes de significado incierto y un coste mucho más elevado. Un ejemplo es un paciente con rasgos dismórficos que probablemente ya se hayan hecho estudios previos de exoma que no hayan sido concluyentes y entonces acudimos a la secuenciación del genoma que nos permite ir más allá de los exomas y buscar en profundidad si la causa se encuentra a nivel mitocondrial o de los intrones. Entonces, ¿cómo utilizamos todo esto para hacer un diagnóstico genético por NGS? Lo más importante que tenemos que tener claro es que siempre tenemos que ir de lo más pequeño y sencillo a lo más grande y complejo. No podemos empezar por el genoma, tenemos que empezar por la secuenciación del genoma, tenemos que empezar por cosas más sencillas. Entonces, una vez que tenemos la evaluación clínica del paciente y ya tenemos una sospecha de la condición genética que pueda tener, y si sospechamos sobre todo que se trata de una enfermedad monogénica, entonces vamos a realizar una secuenciación de Sanger. Si no es concluyente, se puede acudir al panel de genes, pero si tenemos la sospecha de una enfermedad heterogénea, pues no tiene sentido hacer un análisis de Sanger, porque recuerden que solo vamos a analizar uno en este caso, y entonces haríamos un panel de genes. Si para ambos casos la secuenciación del panel de genes no es concluyente, pues se puede acudir a la secuenciación del exoma o del genoma. Por el caso contrario, si tenemos una patología que sea desconocida o que la evaluación clínica no sea concluyente, pero que tenemos sospechas de que tiene una base genética, entonces podemos hacer un abordaje de NGS basado en el estudio de tríos que les comenté anteriormente, que se puede hacer por paneles de genes, aunque no es lo ideal, sino por exoma o por genoma. Entonces, llegado hasta este punto, he mencionado algunas aplicaciones, pero hay muchas más. Y es innegable el aporte que ha tenido la NGS en el avance diagnóstico de tratamiento de muchas patologías. Y a continuación voy a solo mencionar algunas de las más utilizadas y sobre todo algunas más innovadoras. En el área de la oncología, que es quizá el área donde más se utiliza hoy en día la NGS, pues de primer lugar o como con mayor frecuencia se utiliza es en la secuenciación del ADN tumoral, que permite realizar un diagnóstico genético y subclasificar desde el punto de vista molecular esa mutación con el fin de buscar dianas farmacológicas, que en última instancia es el objetivo de estas investigaciones, llegar a lo que es la medicina de precisión o personalizada. Y algo muy interesante es el avance que ha tenido el diagnóstico en la oncología con la biopsia líquida. No pretende sustituir otras técnicas, sino ser complementaria a las anteriores, y esta no es más que el estudio de material genético tumoral circulante en sangre periférica, que permite hacer un diagnóstico precoz y sobre todo para vigilancia de recidivas en pacientes oncológicos. Lo que se hace es una extracción de sangre periférica, es un procedimiento mínimamente invasivo, no se secuencia el ADN del tumor directamente, sino de los fragmentos de ADN tumoral que están circulando en sangre, y podemos
como se ve acá, identificar mutaciones hereditarias, pero mutaciones somáticas del tumor, células tumorales circulantes y el ARN de estas células tumorales circulantes. En el área de las enfermedades infecciosas se puede secuenciar ADN y ARN de microorganismos que se encuentran en una muestra o en un cultivo puro. También sirve para diagnosticar, clasificar patógenos desconocidos, como ha sido el caso del coronavirus, y la posibilidad de identificar todas las variantes que tenemos hasta las que tenemos recientemente en esta pandemia que estamos atravesando. También sirve para el estudio de resistencia bacteriana y la búsqueda de genes dianas para tratamientos específicos. Como pueden ver, casi todas ellas van dirigidas a la búsqueda de un tratamiento específico. En pediatría, relacionado básicamente principalmente en las enfermedades raras, pues permanentemente hay una búsqueda para el filtrado de variantes, para la identificación de variantes nuevas, para poder hacer diagnósticos moleculares y buscar tratamientos específicos para estas patologías. Y existen las enfermedades complejas, que es un gran número de patologías neurológicas, inmunológicas, etcétera. Vemos como en las neurológicas hoy en día se está utilizando mucho para la investigación en Alzheimer, Parkinson, autismo. Acá en esta gráfica podemos ver, este es un estudio que se realizó donde se identificaron 102 genes asociados al trastorno del espectro del autismo. En el área de la inmunología, pues para la tipificación del HLA molecular, enfermedades como la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedades cardiovasculares como la hipercolesterolemia, donde ya existen tratamientos dirigidos a estas mutaciones específicas, y las enfermedades mitocondriales, donde ya hay identificadas más de 150 mutaciones en el ADN mitocondrial. Y por último, y no menos importante, la utilidad que tiene esta técnica en la salud reproductiva a través del estudio genético preimplantacional, en el cual se hace un estudio genético a través de una biopsia celular. Esto es en técnicas de reproducción asistida, donde se hace una fecundación in vitro y luego los embriones son biopsiados, se hace el análisis genético para descartar, o mejor dicho, seleccionar aquellos que no tienen determinadas patologías hereditarias cuyos padres o familiares sean portadores. El diagnóstico prenatal no invasivo consiste en la toma de sangre periférica de la madre y luego hacer una extracción del ADN fetal para análisis y diagnóstico de riesgo. Esto se utiliza como un complemento de las pruebas de tamizaje en mujeres que tengan un alto riesgo de enfermedades, por ejemplo, aneuploidías tipo trisomía 18, 21 y 13, y también relacionadas con herencia ligada al cromosoma X. Buenos días. Muchísimas gracias, Meli. Verán, antes de empezar me voy a tomar un minuto para contarles una cosa que me pasó ayer. Seguramente, como a muchos de ustedes, cuando yo voy en coche y cuando estaba esperando para salir del parking, pues ya llevo varios días pensando en esta presentación. Y estaba dándole vueltas acerca de qué es la NGS para mí. O sea, en qué consiste realmente la secuenciación o la técnica, porque realmente es una técnica compleja de explicar. Y ayer como no hay internet en el parking, pues le estuve dando vueltas y dije, al final se me ocurrió que la NGS, que voy a explicar a continuación, es una especie de puzzle, si me permiten. ¿Y por qué digo esto? Pues porque quiero que hagan un ejercicio de imaginación muy breve. Simplemente es como nosotros, sobre todo con el genoma humano, nosotros ya tenemos secuenciado el genoma humano. Entonces, cuando tenemos una muestra que queremos nosotros secuenciar, esa muestra, sabemos el resultado final, sabemos la imagen, pero queremos ver las diferencias. Entonces, la técnica de NGS lo único que hace es romper esa muestra en fragmentos, como si fueran piezas. Y luego, como nosotros tenemos la imagen final de esas piezas, las tenemos que secuenciar, porque es la única forma, es la tecnología, es lo que nos permite es leerla cuando las piezas son pequeñas a través de la secuenciación. Y cuando ya tenemos la secuencia de cada uno de esos fragmentos, viene la siguiente tarea, que esa es la tarea de la bioinformática, que es volver a unir
todas esas piezas. Claro, la ventaja de conocer el genoma es que tenemos esa imagen y podemos unirla. Y eso facilita mucho la tarea. Cuando no se conoce, es un proceso de mapeo que entonces, bueno, es hacer que todas esas piezas encajen. Entonces, esto es lo que explicaré en el primer punto de la presentación, en el flujo de trabajo. El segundo es el análisis bioinformático, es cuando ya hemos secuenciado qué es lo que hacemos. O sea, ya tenemos todo eso, cómo unimos todas esas piezas, cómo las juntamos con el genoma de referencia y cómo vemos las diferencias y, sobre todo, qué diferencias son importantes. Y luego la interpretación de los resultados, que veremos un ejemplo práctico de un informe de aquí, de este hospital. Pero antes, unos conceptos muy sencillos, muy básicos. El primero es, cuando hablamos de lectura, me refiero a la secuencia de nucleótidos que es leída por la plataforma de secuenciación. Y a raíz de esto se desprenden dos más. Y es que esta lectura o esta secuenciación puede ir de un extremo de la cadena o puede ser desde los dos extremos. La tecnología que hablaré, que es la más conocida, que es la de Illumina, esta suele hacerse en los dos sentidos, que proporciona unas ventajas después a la hora de hacer ese puzzle, a la hora de unir esas piezas. Y los últimos conceptos que hablaré es el de cobertura y profundidad, que están muy relacionados. Imagínense, nosotros tenemos arriba el genoma de referencia y cuando nosotros estamos secuenciando, ¿vale?, vamos obteniendo varias lecturas, ¿vale?, todos estos fragmentos, que vamos a irlos ordenando secuencialmente hasta tener, pues, un número X de veces. Entonces, a nivel vertical se habla de profundidad. ¿Qué es la profundidad? Es el número de veces que secuenciamos una base, que secuenciamos un fragmento. Y la cobertura es, si nosotros estamos buscando una parte específica, estamos estudiando una parte específica o todo el genoma, se refiere al porcentaje que estamos cubriendo nosotros con la secuenciación. Idealmente sería el 100%, pero muchas veces nos puede pasar que en la secuenciación no lleguemos al 100% porque tengamos lo que se conoce como un gap, una zona que no hemos sido capaces de secuenciar y que no tiene ninguna profundidad, no tenemos una secuencia que la identifique. Y luego, pues, esa profundidad puede ir del orden de 1, 2, 3, 4, aunque generalmente en la NGS se intenta que sea muy superior, del orden de decenas, centenas, si no millares de veces de profundidad, sobre todo en los paneles de genes. La ventaja de esta profundidad que se conoce, en comparación con Sanger, que solo se secuencia una vez, la NGS lo que nos permite con esto es la detección de variantes de baja frecuencia. Entonces, por empezar con la imagen esta, la secuenciación dentro del aparato requiere, la NGS, una preparación de la muestra, una preparación previa. Luego se mete en esta caja negra, que es el secuenciador. Hay un proceso con la tecnología de Illumina, concretamente, que se llama generación de clústeres o PCR en puente. La secuenciación al mismo tiempo y los resultados. Pero viéndolo un poquito más específicamente, cuando les he hablado del puzzle, es que previamente se hace una cosa que se llama preparación de la librería. Y es que nosotros partimos de la muestra de ADN, la muestra genómica, y es necesaria fragmentarla. En el caso de todas estas plataformas, sobre todo de Illumina, es necesario fragmentarlo en del orden de unas 100 a 300 pares de bases, teniendo en cuenta que el genoma tiene una longitud de unas 3.000 millones de pares de bases, pues entendemos que al final obtenemos millones y millones de fragmentos. Estos fragmentos se les unen unos adaptadores que son los que van a permitir que se realice la secuenciación dentro de la plataforma. Los metemos, una vez ya está preparada esa librería, todas esas piezas se van a meter dentro del secuenciador, en el caso de la tecnología Illumina. Y va a ocurrir este proceso, que parece complicado, pero que lo voy a intentar resumir de la siguiente forma. Dentro del secuenciador tenemos una plataforma de vidrio, ¿vale?, en el cual se va a unir de forma individual cada uno de estos millones de fragmentos. Y todos esos fragmentos van a ser amplificados de forma individual. ¿Y qué es lo que ocurre? A diferencia de Sanger, nosotros vamos a utilizar unos nucleótidos también marcados, pero este marcaje, ¿vale?, no es una PCR asimétrica, sino que en todos los fragmentos se va a realizar la amplificación de un nucleótido, se va a parar allí, se le va a hacer una foto a toda la muestra, a todos los millones de fragmentos, va a dar esa luz y entonces se va a renovar, entre comillas, o sea, se va a liberar el hidroxilo y puede continuar otro ciclo de secuenciación. Y esto es un proceso constante que nos va a permitir secuenciar cada uno de esos millones de fragmentos un número determinado de veces, como he dicho antes, relacionado con la cobertura y la profundidad.
Vamos a secuenciar cada fragmento 10, 100, 1000, incluso hasta decenas de miles de veces, en función de lo que estemos trabajando. Cuanto más específico sea, a lo mejor en un genoma no, porque estamos hablando de una cantidad enorme de material genético, pero cuando estamos haciendo un panel, en este caso, nos puede interesar una gran profundidad. Y ya estos datos los tenemos como resultados, pero claro, no estamos hablando de unos datos que se puedan trabajar de forma manual, estamos obteniendo unos resultados de un orden de magnitud inmenso. Y para eso se han desarrollado unas herramientas de bioinformática que permiten trabajar todos estos datos. Esta diapositiva es solo un ejemplo para ponerle cara y nombre a lo que estamos haciendo. De la secuenciación obtenemos un archivo que se llama FASTQ, que no me interesa tanto el nombre, sino la idea de que un exoma puede llegar a ocupar el archivo que sale del secuenciador hasta 50 gigas y un exoma clínico 18 gigas. Pero es que esto va incluso más allá. A lo mejor a nosotros no nos interesa porque estamos trabajando en clínica, pero es que el nuevo secuenciador de Illumina, el Novasec, que tiene muy pocos años, tiene una capacidad de trabajo que puede hacer de una sola carrera, de un solo run, 200.000 millones de fragmentos. Esto se traduce en que básicamente te saca un archivo de 6.000 gigas, de 6 teras. Eso para trabajarlo es realmente muy complejo. Entonces, claro, todas estas herramientas, se han desarrollado todas estas herramientas siguiendo una hoja de ruta, una pipeline en este caso, ¿vale?, que explicaré a continuación. Nosotros, por situarlo un momento, tenemos los datos del secuenciador en un archivo conocido como FASTQ y luego se realiza el análisis bioinformático. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues en 4 puntos. Nosotros tenemos estos datos. Viendo solo por encima, el FASTQ, que lo estoy aquí hablando una y otra vez, simplemente para una imagen de lo que es, no es más que un archivo de texto que tiene 3 partes. Un identificador único, para saber qué secuencia estamos hablando, la secuencia propia y un identificador de calidad, porque es que la secuenciación, cualquier proceso, en este caso la secuenciación masiva un poco más, tiene una tasa de error intrínseco y necesita un control de calidad posterior. Entonces, los puntos del análisis bioinformático son 4. Control de calidad, mapeo o alineamiento. Si existe la secuencia de referencia, como es en este caso, es alineamiento. Si no existiera, en investigación se utiliza el mapeo. Identificación de variantes. Queremos buscar cuáles son las diferencias respecto a lo que tenemos nosotros, la secuencia y la referencia, el genoma humano. Y la anotación de variantes. Entendemos anotación como priorización o simplemente decir, esto es lo que estoy buscando. Tenemos un fenotipo, tenemos un paciente que tiene esta enfermedad y quiero saber cuáles son las variantes que están relacionadas, esas mutaciones, con esa enfermedad. No me interesa el resto. Entonces, esto es un ejemplo de un control de calidad de un fragmento, y esto solo para representar que cuando se está secuenciando, mi compañera ha dicho muy bien que los fragmentos son cortos. ¿Por qué son cortos? Porque en la parte final, cuando se está secuenciando, empieza a haber mayor tasa de error. Entonces es necesario hacer un proceso de control de calidad. Por eso se busca una gran profundidad. Luego el mapeo o alineamiento, esto es simplemente un ejemplo donde tenemos todas las secuencias alineadas con nuestro genoma de referencia. Y luego la identificación de variantes, que esta es una de las partes más importantes. Hemos visto antes que en un genoma puede haber hasta 5 millones de variaciones o 5 millones de variantes y en un exoma 70.000. Entonces, claro, si nosotros nos encontramos con todo este tipo de variaciones, mutaciones, inserciones, deleciones, variaciones del número de copia en general o translocaciones, todo esto es demasiado. O sea, ¿qué es importante para nosotros? ¿Qué está relacionado con lo que estamos buscando? Pues aquí es donde entra una de las partes también más complicadas, que es la conocida como anotación de variantes. Esta imagen es solo una representación, ¿vale?, de todas las, una representación de las bases de datos que existen, ¿vale?, que utiliza el bioinformático para dar valor a esas variantes. Y para eso es muy importante que esa persona conozca lo que está buscando, que sepa, que esté bien enfocado con el informe clínico para decir, pues yo tengo que buscar estas variaciones en estas bases de datos. Y finalmente se obtiene el informe clínico, los resultados, que esto es lo que nos mandan a nosotros. Entonces, ¿esto cómo lo vemos?
Por último, tenemos un caso real. Nosotros tenemos un informe de reference, porque nosotros no tenemos la capacidad de secuenciar aquí en este hospital, lo mandamos fuera. Un ejemplo de un panel. ¿Vale? Nosotros tenemos el nombre del estudio, sería un estudio genético de cáncer de mama y ovario hereditario. Y se ha hecho secuenciación de NGS de los genes BRCA1 y BRCA2. El informe está compuesto, como he dicho, con el nombre del estudio, datos personales y la metodología empleada. Esta metodología, a grandes rasgos, no es más que un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Extracción de ADN, captura y enriquecimiento. Esa palabra enriquecimiento se refiere simplemente a que nos permite sobreexpresar lo que estamos buscando. En este caso, el BRCA1 y 2. Panel de secuenciación, estamos haciendo secuenciación de solo un panel. Secuenciación masiva por Illumina, que es la plataforma comercial más conocida. Y la parte bioinformática, identificación de las variantes de interés respecto al genoma de referencia que conocemos, y la anotación. Y tenemos todas las bases de referencia donde se han visto las diferencias, cuáles son importantes. Y lo que más importa, resultado de interpretación. Entonces, en este caso, en este paciente, tenemos un paciente que tiene una heterocigosis de una variante patogénica en el gen BRCA1, que está asociado a un incremento del riesgo de cáncer de mama. Esta persona sí, es verdad, había sufrido un cáncer de mama. Por eso se le pidió el estudio genético y el estudio familiar. Y visto un poquito más en profundidad, se detecta esa variante, que no voy a entrar más en detalles, que codifica un codón de parada y que hace que la proteína sea anómala. Y todo esto está reportado. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque las bases de datos está reportado ya, hay evidencia que permite clasificarla como variante patogénica. Este es el objetivo final de la bioinformática, hacer todo ese análisis de la información para que al final decir, esta variante, esta diferencia que tenemos en nuestra muestra respecto al genoma, esto es patogénico. Y para acabar, claro, nosotros nos imaginamos también estos aparatos, ¿no?, como verdaderos, como analizadores enormes. Y es que realmente, como ha comentado mi compañera, la nueva generación, o sea, la tercera y la cuarta generación, están apostando ya por la portabilidad, por el precio. Entonces ya están... Estos nuevos secuenciadores tienen el tamaño prácticamente de un pendrive. Esto se puede llevar a cualquier lugar del mundo. Y una de las cosas que más me han sorprendido es que, por ejemplo, Nanopore, que es este aparato de aquí, este es el analizador, el secuenciador, que se ha llevado a la Estación Espacial Internacional y que se utiliza allí para estudios de metagenómica. Y ya lo último que me ha sorprendido preparando esta presentación, que lo estuve hablando el otro día con mi compañera, era que, si tenemos aquí una herramienta tan potente como puede ser nuestro teléfono móvil, pues entonces es que está a punto de salir hasta este tipo de herramientas donde simplemente conectándolo al teléfono móvil y con las redes de comunicación que existen a día de hoy, es que ya no es necesario ni siquiera ocuparse de ningún tipo de análisis, porque es que teniendo acceso a Internet se puede mandar todas esas secuencias que se van obteniendo del secuenciador a un equipo que no puede estar ni en el mismo país y hacer todo el análisis de toda esta información. Claro, esto tiene utilidad principalmente a día de hoy en investigación, pero no queda muy lejos de que esto se pueda aplicar en clínica en todos los lugares del mundo. Y con esto hemos acabado. Muchas gracias.